Iniciamos el tercer bloque. Vamos a ir en este orden, es orden alfabético. Empieza el doctor Ismael Camargo, sigue el doctor Miguel Carbonell, luego la doctora Irina Cervantes, luego seguirá el doctor Ladislao Reyes y después la doctora Rosa María de la Torre. Les ruego una vez más 7 minutos o no más de 7 minutos por intervención. Tiene el uso de la palabra el doctor Ismael Camargo. Muy buenos días. Mi comunicación versa sobre el impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los nuevos paradigmas del derecho. En una primera aproximación, pretendo delinear un esbozo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el alcance de los cambios introducidos por el cuarto reglamento de la Corte, así como el fortalecimiento de la capacidad procesal internacional del ser humano bajo la Convención Americana de los Derechos Humanos, principalmente el análisis de la figura de locus standi in judicio. Asimismo, el impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la producción de una amplia jurisprudencia internacional que constituye una excelente herramienta para hacer frente a los nuevos desafíos que enfrenta el sistema interamericano de los derechos humanos. En los nuevos paradigmas, pretendemos examinar principalmente el triángulo vital derivado de una sentencia de la propia Corte Interamericana que gira principalmente sobre 3 ejes que se han examinado aquí: democracia concebida como participación ciudadana amplia en los asuntos públicos, el desarrollo social y económico y, por último, los derechos humanos como vínculo. También el principio de convencionalidad y el mínimo vital. Esa sería mi propuesta. Gracias, doctor Camargo. A continuación, doctor Miguel Carbonell. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias al doctor Serna de la Garza, al doctor Valadez por esta gentil invitación y por esta fantástica organización. Bienvenidos todas y todos quienes nos acompañan en este instituto. Mi ponencia se titula La convencionalización del ordenamiento jurídico y intenta reformular un concepto que acuñó hace un poquito más de 10 años el profesor Ricardo Guastini de la Universidad de Génova cuando iniciaba el debate sobre neoconstitucionalismo. Guastini habló de el concepto de constitucionalización del ordenamiento jurídico y dijo que era un proceso después del cual un ordenamiento terminaba estando constitucionalizado porque estaba impregnado por los mandatos constitucionales y esto influía tanto a la legislación como a la jurisprudencia y el estilo doctrinal, impactando tanto en la actuación de los actores políticos como en las relaciones sociales. Y Guastini daba 7 condiciones para la constitucionalización de un ordenamiento jurídico. Decía, si un ordenamiento jurídico va a estar constitucionalizado, se requieren 7 cosas. Las 2 primeras son necesarias, esto es condiciones sine qua non, las 5 siguientes son contingentes, pueden o no darse, y si se dan, se pueden dar de forma más amplia o de forma más restringida. Dice Ricardo Guastini, la primera condición es que exista una constitución rígida. ¿Cómo aplicar esto a un ordenamiento jurídico convencionalizado, no constitucionalizado? Bueno, pues, la ventaja que tenemos en un ordenamiento jurídico construido a partir del principio de convencionalización es que los tratados, por regla general, no pueden ser, no por regla general, no pueden ser modificados siguiendo el mismo procedimiento que se sigue para modificar las leyes, con lo cual ya identificamos la rigidez, por un lado, y por otra parte los estados no pueden unilateralmente modificar un tratado, por lo menos un tratado multilateral, con lo cual la primera condición de Ricardo Guastini se cumpliría de forma todavía más perfecta a nivel internacional que a nivel interno, y más sólida, con mayor efecto, digamos. La segunda condición sine qua non, decía Ricardo Guastini, es la garantía jurisdiccional de la Constitución y obviamente a nivel de un ordenamiento jurídico convencionalizado, en América Latina tenemos a la Corte Interamericana que desde mi punto de vista ha hecho un trabajo fantástico y que está impactando en buena medida precisamente en la legislación, en la jurisprudencia interna, en el estilo doctrinal, porque muchos de nosotros ya empezamos a tomar las sentencias de la Corte Interamericana como parte de nuestros trabajos académicos y también en la acción de los actores políticos y en las relaciones sociales.
La tercera condición, dice Ricardo Guastini, la fuerza vinculante de la Constitución, la idea de que todas y cada una de sus normas sean dotadas de un contenido normativo y que no sean vistas como aquella antigua locución, hoy por fortuna creo yo ya superada por la teoría constitucional más moderna, que es la de normas programáticas, ¿no? Donde, bueno, las normas programáticas quiere decir que eran como llamadas a misa, ¿no? Para usar el símil de Susana Pedrosa, que dijo que el constitucionalismo tiene que ser como una religión, o recetas de cocina, etc. Las normas programáticas se cumplen cuando se pueda. Ya esto ya, por fortuna, se superó, y por tanto aquí también tenemos un elemento interesante. La cuarta condición de Ricardo Guastini es la sobreinterpretación constitucional, es decir, la idea de que la Constitución no se analice solo gramaticalmente, solo lexicalmente, sino que haya métodos hermenéuticos que vayan más allá y que a través de, ya sea el argumento analógico o la extracción de principios implícitos, se pueda garantizar efectivamente un ámbito de protección para los derechos fundamentales y sobre todo para la dignidad humana. Esto es importante, por ejemplo, para deshacer alguna posible incomprensión que creo que aquí se ha manifestado y que vale la pena aclarar, en el sentido de que si los tratados son conservadores o son progresistas. Yo creo que los tratados son hoy la materia más progresista que existe en el tema de los derechos fundamentales, porque los propios tratados nos indican que son el piso mínimo, creo que ya alguien lo refería, son el piso mínimo a partir del cual se pueden resolver todos los problemas. Con lo cual, si a alguien, por ejemplo, no le gusta que la Convención Americana establezca la protección a la vida desde el momento de la concepción, como regla general, dice, por cierto, cosa que no es menor, como regla general, pues la propia Convención Interamericana dice en el artículo 29 que si el ordenamiento jurídico interno da una protección más amplia, se debe acudir al ordenamiento jurídico interno, con lo cual el desplazamiento en la argumentación para referirnos a nuestro texto constitucional en vez de a la Convención en este caso, no sería inconvencional, sino que estaría aplicando la propia Convención, porque la Convención te dice, si tu Constitución va más allá, refiérete a la Constitución. Artículo 29, por cierto, el Pacto San José. La quinta sería la aplicación directa de las normas constitucionales, y bueno, aquí tenemos, y si lo traemos al ordenamiento jurídico convencionalizado, pues tenemos un horizonte, creo yo, de debate muy amplio, que la Corte Mexicana pues ya abrió en este expediente varios 912-2010 de qué deben hacer los jueces del fuero común, si deben aplicar, si no deben aplicar, qué tan lejos deben ir, y que ahora la Corte Interamericana acaba de dar un paso más allá en el caso Hellman versus Uruguay, tanto en la sentencia de fondo como en la última de marzo sobre el seguimiento a la aplicación del caso, porque ya dice el control de convencionalidad es para todas las autoridades, sin distinción de ningún tipo. Entonces, verdaderamente estamos ante un horizonte de debate muy promisorio. La sexta, y con esto ya me acerco al final, la interpretación conforme de las leyes, dice Ricardo Guastini. Y bueno, aquí obviamente, digamos, el paradigma que se nos está ofreciendo en términos de un ordenamiento jurídico convencionalizado tiene que ver con la comprensión y la aplicación del llamado bloque de algo, no sé si bloque de constitucionalidad o de convencionalidad o de regularidad, como dice el ministro Cosío, pero el bloque de algo, un bloque que no está nada más integrado por la Constitución, sino por los tratados, y que nos va a permitir una lectura convencionalizada del derecho civil, del derecho penal, del derecho administrativo, del derecho tributario, del derecho laboral, etcétera, etcétera. Con lo cual, efectivamente, la convencionalización impregnaría, invadiría, digamos, permearía, para decirlo con Ricardo Guastini, todo el ordenamiento jurídico. Y la última condición, la séptima, la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Y bueno, aquí simplemente, digamos, hay dos aspectos, pero el interesante es que Ricardo Guastini dice, si la Constitución va a influir sobre las relaciones políticas, esto quiere decir que los tribunales deben partir de la idea de que ya no existe aquella antigua doctrina de las llamadas political questions, las cuestiones políticas ajenas al posible razonamiento jurídico, que por cierto en el ordenamiento jurídico interamericano ha dado lugar a un debate muy interesante, porque la Comisión Interamericana entró a examinar una política pública en materia de presas en Brasil, el famoso caso Velomonte, que pues ha dado lugar a un amplio debate,
Y Brasil como que el argumento que daba es, oye, tú Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no te metas, esto es una cuestión de política pública, yo voy a construir aquí mi presa y voy a desplazar a una serie de pobladores, etcétera, y ahí los derechos humanos no tienen tanto que entrar. Bueno, esta séptima condición nos dice, no puede haber cuestiones ajenas, el razonamiento jurídico, la influencia de la Convención Americana se tiene que dar en todos los aspectos. De tal suerte que lo que quiero hacer, pues, en síntesis, es traducir el concepto de constitucionalización del ordenamiento jurídico como elemento toral del neoconstitucionalismo propuesto por Ricardo Guastini a nuestras actuales condiciones jurídicas y normativas que nos permitan hablar ya no de constitucionalización, sino de un paso más, que se llama convencionalización del ordenamiento jurídico. Listo. Gracias, doctor Carbonell. Sigue la doctora Irina Cervantes. Gracias, doctor. Una disculpa por llegar tarde, fue un poco complicado. Primeramente, en cuestión de un minuto, comentarles el tema del doctor Pedro Antonio Enríquez, quien era el que estaba programado en esta mesa. El tema del doctor Pedro Antonio es interpretación conforme. Va a intentar en su ponencia exponer cuáles son los parámetros que deben de seguir los jueces mexicanos para el proceso de inaplicación de las normas inconstitucionales, pero lo explica desde una técnica. Esa es la ponencia que está prácticamente terminando, el doctor Pedro Antonio, y su servidora va a hablar, que corresponde a la mesa anterior, sobre la tutela constitucional de los derechos fundamentales. Yo creo que empezamos con una premisa que la tutela constitucional de los derechos fundamentales ha permitido el avance del Estado constitucional y democrático de derecho y ha permitido el fortalecimiento de la justicia constitucional mediante la protección tanto interna de los órganos jurisdiccionales como a través de los organismos internacionales. Después de hacer un bosquejo de cuáles son los sistemas abstracto, concreto, inclusive el sistema de control de convencional que permite en el modelo mexicano proteger los derechos fundamentales, llego a la clasificación de esos derechos fundamentales y cuáles son los que de alguna forma la Corte mexicana ha protegido y concreto en dos. En primer término, el principio de igualdad. Supongo que ya es conocimiento de todos nosotros las recientes sentencias que ha emitido nuestra Corte mexicana sobre el principio de igualdad. Creo que hay una línea jurisprudencial muy determinada por la Corte de qué vamos a entender sobre igualdad como derecho fundamental. Sobre todo hago hincapié en las sentencias donde ha permitido el matrimonio entre parejas homoparentales o parejas del mismo sexo, y en el reciente amparo en revisión 581 del 2012, donde te explica claramente cómo una cosa es que las leyes permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo y otro a través de la doctrina y de la jurisprudencia americana te da una teoría en base al principio de igualdad de juntos, iguales, pero separados, ¿no? En el tiempo donde en Estados Unidos a los negros se les decía que sí se les iba a habilitar el derecho a la educación, pero en escuelas particularizadas para ellos. Y esta es lo que, de alguna forma, la Corte ha establecido que no podríamos darle a las parejas homoparentales un trato diferenciado y decirles que los equiparamos al matrimonio si no los vinculamos dentro de la institución del matrimonio. Y creo que en esta línea jurisprudencial del principio de igualdad y con los discapacitados pretendo enlazar esa línea o esa posición de protección a los derechos fundamentales respecto al principio de igualdad. Y el siguiente derecho fundamental que creo que es muy importante abordar es el debido proceso o, como en algunas otras latitudes se conoce también o se confunde con la tutela judicial efectiva, a través de los casos también de que nuestra Corte ha llevado a cabo, como el caso de Flores Cassés y otros donde ha utilizado la prueba ilícita. En conclusión, mi ponencia intenta
plantear el panorama mexicano sobre cuál ha sido la protección o esa tutela constitucional de los derechos fundamentales a través de los órganos jurisdiccionales. Muchas gracias. Gracias. Seguiría el doctor Ladislao Reyes. Gracias. Sí, la comunicación que yo pretendo llevar es sobre la responsabilidad penal y violación de los derechos humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencias y acuerdos. Parto de algunas categorías de Carl Smith, algunas cuestiones que plantea el doctor Carpizo y unos acercamientos que también da el doctor Diego Valadez sobre las cuestiones sobre este llamado neoconstitucionalismo que hoy intenta dar nuevos parámetros como categorías de análisis en este sistema global mexicano. ¿Quién controla al controlador? Hoy encontramos jurisprudencias que violan derechos humanos. Particularmente se dice, no importando que no estando el defensor, la primera confesión que haga es la válida. Y a partir de ese tipo de jurisprudencias, hoy tenemos una cantidad impresionante de sujetos que se encuentran en prisión. El último caso fue estos generales, gente que está combatiendo el ámbito de la delincuencia organizada. También la jurisprudencia ha planteado posiciones contrarias, ¿no? En el Distrito Federal dice que no hay violación de derechos humanos. En otra decisión, donde está lo de San Luis Potosí y Baja California sobre el aborto, dice que hay violación de derechos humanos. Y por lo tanto no se pueden aplicar y que las cuestiones de la concepción de la vida se tienen que respetar desde el nacimiento, no importando que el sujeto tenga deficiencias o problemas congénitos. Plantea también en los acuerdos de la Suprema Corte de Justicia que se llaman, ellos dicen, nosotros somos un tribunal constitucional y ellos no somos de legalidad, puntualmente así lo dice, ¿no? El principio, pues, a partir de estos teóricos es que ningún servidor público puede hacer lo que la Constitución o la ley les mandata. ¿Qué hacemos en este sentido? Pues, cuando por medio de este tipo de jurisprudencias a mí me condenan violentando todos mis derechos humanos, ¿ante qué instancias voy a ir? O sea, ¿es la misma Suprema Corte de Justicia a quien tengo que acudir o tengo que ir hasta la Corte Interamericana y después de 10 años, como los casos que están acá, está usted liberado? O sea, la justicia penal, hoy en día, muchos de las jurisprudencias violan derechos humanos puntualmente. Hay una cantidad, y yo me atrevería a decir, aunque sea una herejía, el peor violador de los derechos humanos es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no hay quien constitucionalmente pueda detener a estos ministros de la Suprema Corte que en un afán casi omnipotente de decidir el derecho, aún lo que no dice el derecho. Hasta dónde se llegan los límites, hasta dónde llegan las perspectivas de este tipo de funcionarios que hoy tienen carta blanca y violan derechos humanos. Me parece, pues, que esta comunicación que hoy llevo o intento llevar hacia este Congreso es, en el ámbito de lo criminal así dice la Constitución, se estará exactamente a la ley, no a las jurisprudencias. Las jurisprudencias no son leyes y hoy se han convertido en
leyes generales, abstractas, impersonales, coactivas, incluso punitivas. Y hoy tenemos gente que con una jurisprudencia está un sujeto libre y otro está en prisión, violentando todo el sistema del ámbito penal, y que hoy se sale uno como penalista, a partir de estas excluyentes del delito, y que el mito se sigue reproduciendo, que se dice, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Eso es un mito. El desconocimiento de la ley sí te exime de su cumplimiento. Artículo 15, excluyentes del delito, sobre las fracciones 8. Quien diga y siga repitiendo que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento es quedarse todavía con aquellos autores que pues de alguna manera, y para ello pues en ese segundo apartado inicio con nombrar algunos planteamientos de Berchelman, algunos planteamientos de Jacobs, las cuestiones que plantea el doctor Serna, y Fixamudio sobre las cuestiones Fixamudio Fierro, que habla sobre las cuestiones de eficiencia en estos tribunales que se dan, y que inicia un libro que ya ha editado bastante tiempo, pero que hoy nos lleva pues a este acercamiento de quién controla ese controlador violentando derechos humanos. Gracias, es todo. Gracias, doctor Reyes. Sigue la doctora de la Torre. Rosy. Muy buenos días. Voy a intentar ser breve. El título de la ponencia que pongo a consideración de los colegas es el nuevo paradigma del derecho en México, la apertura constitucional a los derechos originarios. Especialmente quiero retomar, haciendo las precisiones metodológicas que nos recomendaba el doctor Astudillo al inicio de esta mesa, el tema de la apertura constitucional, desde sus teóricos clásicos hasta los más contemporáneos, iniciando la discusión sobre el tema de los sistemas abiertos y cerrados, que es un tema que he venido trabajando ya desde hace algunos años, para aterrizar en la idea de la Constitución abierta. Porque cuando hablamos de Constitución abierta surgen ineludiblemente las preguntas de apertura, ¿hacia dónde? Y no solamente hacia el tema de los tratados internacionales, que es un tema que se ha tratado reiteradamente en estas mesas y en trabajos previos del Instituto Iberoamericano, sino también es el tema de la apertura hacia los derechos originarios. Y entonces aquí encontramos un diálogo multinivel entre distintos sistemas jurídicos o sistemas jurídicos de diversa fuente. No solamente encontramos los derechos de fuente internacional, sino también encontramos los derechos de fuente originaria, es decir, los derechos de los pueblos originarios. Yo voy a referirme también, como señalaba el doctor Morán, es ineludible el tema de la reforma constitucional del año 2011, específicamente con lo que establece en el artículo primero en materia de derechos fundamentales. ¿Y cómo se da esta conexión entre tratados internacionales y no reconocimiento, sino apertura hacia la incorporación de los derechos de los pueblos originarios en México? ¿Y por qué digo no reconocimiento? Porque, una de las premisas de esta ponencia es que estos derechos no necesitan ser reconocidos, sino lo que necesitan son claves de apertura constitucional para integrarse a nuestro sistema jurídico. Voy a hacer un estudio de caso que, hemos platicado ya con algunos colegas y del que me tocó participar en primera persona desde el 15 de abril de 2011, que es el caso de Cherán. Para aquellos que no estén familiarizados con ellos, es un caso de una comunidad purépecha michoacana, está más o menos a 2 horas por ubicación geográfica, 2 horas de la capital del estado, que es un tema bastante complejo. Desafortunadamente fue muy mediatizado por el tema de las guardias comunitarias que ahora están tan en boga en otras entidades federativas. El 15 de abril de 2011 esta comunidad decide amurallarse, si se me permite la expresión, atrincherarse, un movimiento encabezado por mujeres, donde impiden el acceso de todos las fuerzas policiales y del ejército, expulsan a las autoridades municipales, al presidente municipal
al cabildo y se erigen en un territorio autónomo, ¿no? Esto lleva a una discusión muy interesante, a una discusión que ya surgió en esta mesa sobre la eficacia y la eficiencia del sistema, pero también habla nos lleva ineludiblemente a esta discusión sobre las fronteras de la Constitución, las fronteras del derecho. O sea, porque un ejercicio que pudiera parecer allende las fronteras de lo que establece el derecho, como lo comentaban ya en esta discusión tan interesante que se daba sobre el caso de Guerrero, un ejercicio que pudiera parecer un ejercicio prima facie ilegal, logra legitimidad no solamente en el ejercicio, sino a través de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que reconoce en materia electoral los derechos de autodeterminación de esta comunidad, y es donde se lleva por primera vez la etapa contemporánea en nuestro país, en el estado de Michoacán, elecciones por usos y costumbres en esta comunidad. Sin embargo, el problema subsiste porque hay un problema de asimilación entre estos usos y costumbres y el derecho de fuente estatal. Y yo en esta ponencia pretendo poner de manifiesto algunas de estas tensiones de incorporación de estos derechos. Por ejemplo, el tema de que la ley orgánica municipal exige que exista una cierta estructura dentro del ayuntamiento o del cabildo para poder siquiera concursar las bolsas correspondientes pues para financiamiento de los municipios. Y el Consejo Mayor de Cherán no tiene esa estructura propiamente, y entonces cómo se podía, había una resistencia del propio Congreso del Estado de Michoacán para dotar de financiamiento a esta comunidad autónoma. También tenemos el caso de la seguridad pública. Como ya les había mencionado, se estableció una guardia comunal, como no fue reconocida por el gobierno del Estado, fue capacitada por la Secretaría de Seguridad Pública, pero pues de nueva cuenta enfrentamos ahí estas tensiones, ¿no? Entonces, básicamente, la idea de esta ponencia es poner de manifiesto estas tensiones que se generan en el diálogo o en este diálogo multinivel de distintos sistemas jurídicos, el de origen estatal y el sistema jurídico originario, que no necesariamente está basado únicamente en usos y costumbres, porque el tema de los usos y costumbres tiende a verse desafortunadamente de manera peyorativa como un subsistema o un sistema que no está igualmente desarrollado que el sistema jurídico positivo de fuente estatal. Entonces, la idea principal es poner de manifiesto esto, y la propuesta, si es que yo sé que sería muy ambicioso avanzar de aquí a septiembre una propuesta en esta naturaleza. Sin embargo, lo que quisiera traer como propuesta y quisiera poner a la consideración de los colegas en el Congreso Iberoamericano es abrir estos canales constitucionales para la recepción de estos derechos de autodeterminación de los pueblos. Este es un gran problema que no solamente se enfrenta en Michoacán, el tema de la recepción de la autodeterminación de los pueblos. Por ahí tenemos convenios preciosos de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, donde nos dicen que nuestros pueblos originarios tienen derecho a la autodeterminación, a regirse por usos y costumbres, pero el tema es ¿cómo nuestro sistema constitucional permite estos canales de comunicación? Entonces, yo creo que es ineludible establecer nuevas claves de interpretación para lo que son los derechos de autodeterminación, cómo se reciben, ojo, de nuevo, no se reconocen, cómo se reciben estos derechos en nuestro sistema constitucional. Porque también ahora con el tema de las guardias comunitarias, de las policías comunitarias, resurge el tema de la limitación a estos derechos. O sea, no podemos escudarnos, bueno, aquí ya trajo la doctora Pilar Hernández muy bien el tema de la Corte Constitucional Colombiana. También la Corte Constitucional Colombiana ha marcado ciertos paradigmas en el tema de la autodeterminación de los pueblos. Y lo que nos dicen básicamente la mayoría de los tratadistas es que no podemos limitarlos a priori, o sea, no podemos decir hasta aquí entran los derechos de autodeterminación y aquí empieza el derecho estatal positivo. Lo que sí tenemos que tratar de encontrar son estas claves de interpretación para determinar los alcances y naturaleza en cada caso concreto de estos derechos de autodeterminación, porque me queda claro que la situación de Guerrero no es la situación de Oaxaca, no es la situación de Michoacán y no es la situación de cualquier otro estado que pueda tener
pueblos originarios. Entonces, básicamente, estas son las propuestas que quiero poner a su consideración y pues yo quedaría a sus órdenes para recibir pues todos los comentarios que estoy segura van a ser ilustrativos y pertinentes. Muchas gracias. Gracias, doctora de la Torre. Se abre la discusión. Tengo anotado a César Astudillo. En primer lugar, César. Gracias. Muy interesantes las propuestas que se han formulado. Yo creo que inicio para ver si alcanza que regrese Miguel y le pueda comentar algo en relación a su tema. Inicio en relación al tema de Irina. Yo creo que es muy interesante porque me parece que ya desde la 9ª época, pero desde la 10ª época, podemos encontrar cada vez material más consistente para empezar incluso a formular en México lo que realmente ha sido un hueco. No tenemos realmente construido una teoría de los derechos fundamentales, una teoría consistente, por muchos factores, porque la Corte no era lo que hoy es, y porque nos hacía falta también centrar el estudio de los derechos pues como derechos fundamentales. Me parece que hoy sí tenemos ya en muchas jurisprudencias, muchas tesis de la Corte, material para empezar a consolidar digamos una verdadera teoría, uno de los que se ancla entre otras cosas en el entendimiento de la igualdad. Me parece que la igualdad hoy debe ser parangón para, digamos, una teoría de los derechos fundamentales, y sobre eso ya hemos avanzado bastante, y en ese sentido qué importante que retomes el tema. Yo realmente tengo una lejanía muy importante con la tesis mantenida por el profesor Ladislao. Debo de decir que, contrario a lo que él está manejando como su tesis inicial, si bien aquí yo creo que difícilmente alguien pueda decir que la Corte es la mejor Corte del mundo y que es un juez excepcional y que utiliza adecuadamente las técnicas de interpretación, de resolución de conflictos entre derechos, me parece que sí señalar que es el principal vulnerador de derechos es una tesis que yo en principio no podría sostener, y que al menos lo que yo le exigiría a quien la sostiene es que dé evidencia, porque usted nos acaba de decir un caso, y que es un caso discutible como todo en derechos fundamentales. No hay verdades absolutas, todas son criterios de interpretación que se dan en determinados momentos, bajo determinadas circunstancias, y que pueden ser discutibles. Pero, digamos, aunque usted pudiera traernos y señalarnos 3 o 4 ejemplos en donde usted personalmente no esté de acuerdo con la interpretación de la Corte, yo creo que ni siquiera eso, 10 o 20 casos, podría llevar a sostener la tesis que usted nos viene manejando. Entonces yo lo que le pediría es también ser más consecuente, porque me parece que en su planteamiento hay un problema de fondo. Usted viene y nos intenta demostrar que la Suprema Corte tiene una discrecionalidad interpretativa que justamente por lo irrazonable y desproporcionada que puede ser, no está sujeta a ningún tipo de control. Pero realmente, de lo que usted nos ha dicho, me parece que está cayendo exactamente en lo mismo, es decir, en afirmaciones que no tienen sustento, al menos un sustento empírico, para llegar a esa conclusión. Entonces yo lo que le pediría, en aras de una cientificidad necesaria para este tipo de trabajos, es que nos trajera más material empírico para probar ese tipo de afirmaciones, porque me parece que sus argumentos son débiles en relación a que creo que no centra adecuadamente el papel que hoy en día tiene la Suprema Corte en el sistema constitucional mexicano. Me parece que no advierte adecuadamente cuál es la naturaleza del texto constitucional y después la estructura de los derechos fundamentales, que son dos cosas distintas. En tercer lugar, que no advierte también que los derechos fundamentales tienen justamente derivado de esa estructura técnicas de interpretación específicas, y en función de eso, por ser justamente el órgano de cierre del sistema constitucional, que tiene especificidades que se manifiestan entre otras cosas en el valor y el papel y el valor que tiene la jurisprudencia constitucional, y que, como muchos otros sistemas lo han dicho incluso explícitamente, la jurisprudencia constitucional tiene valor y fuerza de ley. En consecuencia, yo sí le rogaría, estimado profesor, que, dado que yo no comparto su tesis, pero porque se me hace muy débil, que para efectos de lo que vamos a presentar en Argentina, si usted pudiera consolidar sus argumentos, porque verdaderamente me parecen argumentos muy débiles. En relación a lo de Rossi, es muy interesante el diálogo entre sistemas, pero también una cuestión muy importante, porque ya pasó lo de, bueno, hace rato se habló de lo de Guerrero.
Yo creo que una reflexión bien interesante es si este pretendido derecho de autodefensa puede tener una cobertura constitucional en el artículo 2 de la Constitución, de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque también ahí hay que hacer la distinción. En el caso de Guerrero, la Ley de Derechos Indígenas sí establece como derecho reconocido a los pueblos y comunidades del Estado de Guerrero de formar grupos para la defensa de esos mismos pueblos. Es decir, así como se les reconoce el derecho a la lengua, el derecho a, digamos, utilizar sus propios usos y costumbres en materia política, en materia jurisdiccional, ahí sí explícitamente está el hecho de que se les reconoce un derecho a formar grupos para la defensa y protección. Entonces, ahí que tenemos, es una ley la que lo está tutelando, es decir, esto tiene cobertura legislativa. No es una cuestión que haya surgido justamente al amparo de un pretendido derecho que puede o no reconocérseles, viendo si está formando parte de todo este cúmulo también de derechos heterogéneos, múltiples, de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Ahí sí está explícitamente señalado. Y en relación a lo de Miguel, me parece que, como siempre, tiene un punto, una sensibilidad muy importante para proponer tesis innovadoras. La única cuestión que yo vería en relación al tema de Miguel es que me parece que estamos bregando, y cuando damos clases incluso hacemos mucho la distinción entre lo que es un control de convencionalidad y uno de constitucionalidad, y parece que jugamos con dos conceptos que son paralelos, que no se tocan, que cada uno tiene su lógica, y al menos la posición que yo tengo es que esto es parte de una misma, digamos, de una misma conceptualización, que utiliza una técnica específica, pero que me parece que si hacemos tanto la separación, al rato también nosotros podemos dar como esta idea equivocada de que son dos cosas distintas, de que al juez también cuando tiene que realizar este ejercicio práctico, le estamos pidiendo que haga dos cosas separadas, que primero haga una cosa, que después haga otra cosa, que además tienen lógicas distintas, y entonces nada más tal vez ver esta cuestión de explicitar que realmente un adecuado control de convencionalidad hoy implica uno de constitucionalidad, y al revés, uno de constitucionalidad implica uno de convencionalidad, es decir, una interpretación en sentido amplio, una interpretación siguiendo Bocquet Forum, una interpretación constitucionalmente adecuada implicaría también tener esto, pero advierto que como construcción teórica me parece muy interesante. Gracias, César. Pedro Salazar. Muchas gracias, José María. Yo voy a ser breve y voy a referirme básicamente a una cuestión general y a dos de las participaciones. La cuestión general es una invitación a todas y a todos los que abordaremos temas relacionados con este asunto de la convencionalidad a no perder de vista en dónde estaremos y en dónde hablaremos, porque México llega tarde al tema, pero en realidad los argentinos y los colombianos tienen mucho trabajado, mucho pensado, mucho escrito, mucho discutido alrededor de estos temas. Y creo que valdría la pena reforzar nuestras ponencias en este asunto, pues abrevando de lo que ya existe y no tanto estableciendo, digamos, como líneas nada más, no como de descubrimiento, digamos. Esto me lleva al tema de Miguel, que me parece muy interesante. Y me parece interesante desde el punto de vista teórico, pero también me parece interesante porque creo, Miguel, que en la línea de lo que comentaba César, puede haber, quizá, si lo quisieras explorar, una beta muy fructífera para el trabajo, no solo teórico, sino para el trabajo en la interpretación jurisdiccional, que es precisamente identificar dónde está el punto de contacto y de bisagra entre los dos sistemas, digamos, ¿no? Creo que ahí es en donde está el reto, porque la problematización gira alrededor de una reconceptualización del tema de la supremacía constitucional, de una manera, digamos, de explorar la interpretación constitucional con vistas a integrar ordenamientos. Creo que ahí hay una beta que valdría la pena, y creo que en ese sentido tiene razón César, si lo entendí bien, en que quizá entender a esta convencionalidad, como tú la llamas, no tanto como una, digamos, conceptualización alternativa a lo que existe hoy, sino en todo caso como un desarrollo de la constitucionalización. Y una última cosa sobre el tema de Rossi, que sé que no es exactamente lo que vas a tratar, pero me parece que es importante que hagamos una distinción entre los llamados grupos de autodefensa y las policías comunitarias. Porque yo tengo
dudas de que exista fundamento constitucional o legal alguno para las primeras, ¿no? Mientras que creo que esos fundamentos a los que hace referencia César Astudillo tienen que ver con las policías comunitarias. Es una figura distinta y creo que sí vale la pena hacer esta distinción no solo en el plano analítico, sino también en el plano propiamente jurídico. Gracias, Pedro. Sigue Pilar. Sí, yo lo mismo en su orden. Tendría que hacer solamente un reconocimiento al profesor Camargo, particularmente porque esta parte o estos tres ejes con los que va a jugar él de cara a todo lo que ha implicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en términos de democracia, desarrollo social y desde luego derechos humanos, pero con este concepto clave que poco hemos nosotros verdaderamente focalizado y que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia laboral ya lo ha tocado, que es el mínimo vital. Un concepto que, como ustedes saben, bueno, aquí está don Héctor, está bueno, los que han estudiado en Alemania, que es un concepto que viene propiamente del derecho administrativo desde Forsthoff, Dahrendorf y todos ellos, y que particularmente implica hoy en día el juego necesario no solo en materia laboral, en materia fiscal, que particularmente determina, en tratándose de salarios mínimos, aspectos verdaderamente trascendentes para transitar de este salario mínimo hacia una calidad de vida que permita a ciertos grupos humanos nacionales un tanto más de desarrollo propiamente humano en lo que hace a derechos sociales, Ismael. Y eso a mí me ha encantado. Yo le preguntaba que si ya la Corte Interamericana, que me dijera las sentencias, me dijo no las tengo ahorita, pero te las puedo mandar y yo te lo voy a agradecer. A mí es un tema que me apasiona, sobre todo así nuclearmente el concepto de mínimo vital. Por lo que hace al doctor Carbonell, yo siempre también celebro escucharlo, porque su creatividad jurídica, desde luego, no por nada está también en el vértice de lo que es nuestra coordinación, incluso en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como nuestro coordinador de Derecho Constitucional. Particularmente porque a mí no me quité el sueño, pero sí me preocupa esta proliferación de literatura y de vertientes analíticas que a la sazón del arribo se dice, ¿no? Y ya ahora mismo lo entrecomillo, don Miguel, la sentencia Mirna Marchand que tú has reseñado junto con la Almonacides y todas estas que sentaron este control de convencionalidad. ¿Hasta qué punto tampoco se ha estudiado? Y quiero ser muy honesta, el doctor Corso me permitió un poco adentrarme con este prólogo de García de su libro del impacto de las sentencias de la Corte Interamericana, particularmente este juego que incluso la expresión desde el preámbulo de la Convención, Miguel, de la convencionalidad, viene reseñada, ¿no? Amén de los otros artículos que propiamente obligan a los Estados parte. Pero en este sentido, y tal como no solo me adhiero a las observaciones del doctor César Astudillo, a las del doctor Pedro Salazar, porque eventualmente para mí, y aquí tomo la expresión de Pedro en el sentido del punto de contacto, que es el principio de subsidiariedad y de complementariedad, Pedro, que precisamente es la bisagra que nos permite transitar entre propiamente el control de constitucionalidad y el de convencionalidad. Me parece, es una muy sencilla aportación, desde luego tú eres quien tendrá que labrar en ese sentido, y que desde luego, de verdad a mí, repito, no me quita el sueño, pero sí me preocupa que cada vez la imaginación de los juristas nacionales tienden a generar una maraña sin verdadera continuidad de solución y que, tal como lo dijo Pedro, pues Argentina es uno de los grandes usuarios del sistema interamericano y que no en tu caso, en el caso de los demás, vayamos a hacer un osazo ahí delante de, aun cuando ya lo dijo Manlio Fabio, un oso no tira bosques, ¿verdad? Pero de todas formas digo yo, por si las dudas, don Miguel. Y el último punto es en relación con Rosy, que a mí me encanta oír a Rosy, es una de las jóvenes muy promisorias y de un sólido pensamiento, y en consecuencia, Rosy, sí, yo también estoy en la lógica del doctor Salazar. No es lo mismo hablar de grupos de defensa que de, obviamente, grupos comunitarios de propiamente protección, los topiles, ¿no? Y en esto Oaxaca está. Desde luego que no dejo de reconocer, Rosy, que a la luz de todo lo que implica
propiamente los instrumentos internacionales. La OIT tiene el gran parámetro que desde luego en el caso de los países sudamericanos lo han tomado mucho más en serio, el caso de Ecuador, el derecho a la consulta, y que precisamente en el caso del derecho nacional, de nuestro derecho doméstico, el artículo 2 sí lo posibilita. El gran problema es hasta dónde, de cara a esta veleidosa, Rosy, resolución, esto hablabas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha sido muy veleidosa y ha determinado estándares de interpretación de lo que implica el segundo respecto a usos y costumbres, y que también en esta euforia por la creatividad a veces nos dejan a quienes ya teniendo el problema pueden darle una solución tomando sus resoluciones, ¿no? Lo mismo me parece que esta parte de los grupos de autodefensa, incluso tú ya, Rosy, así muy avanzadamente les llamaste de estas comunidades autónomas. Yo lo entrecomillaría, denotando cuál es el contenido de tu expresión, Rosy, porque también ya hablar de comunidades autónomas se presta para otro tipo de reflexiones y les das ideas a los de la Sala Superior, ¿no? Es felicitarte, Rosy, y desde luego yo hasta ahí me quedaría. Muchas gracias. Doctor Marcial Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, a propósito de la propuesta de la doctora Rosa María de la Torre sobre este tema, diríamos, de una apertura constitucional. Bueno, creo que el intercambio de opiniones, reflexiones, va siendo bastante rico y va consolidando las propuestas de todas las ponencias. Y me parece que este tema de tener una visión innovadora del derecho constitucional debería ser parte fundamental de todos los trabajos que vayan al Congreso Iberoamericano. Y comento este punto porque cuando se ha hablado sobre las policías comunitarias, grupos de autodefensa, aparece a veces una posición demasiado ortodoxa en estos aspectos. Habría que comentar sobre el tema, por ejemplo, en el 94, en México hubo una declaración de guerra de grupos, un ejército zapatista, que usaron armas prohibidas por el ejército. O sea, hubo incitación a la comisión de delitos. Y sin embargo, el Congreso de la Unión, a través de una ley, la Ley de Concordia y Pacificación, diríamos, llegó a un punto de una solución a un conflicto. Si tuviéramos una postura ortodoxa, pues habría que haber encarcelado a todos los diputados y senadores. En este sentido, creo que los temas de las policías comunitarias habría que ubicarlos en un contexto, en el sentido de cuáles son las causas que originan este problema. Y creo que los estudiosos del derecho constitucional estamos obligados pues a buscar alternativas frente a nuevos problemas de derecho constitucional. En este sentido, más que penalizar, más que señalar, castigar a estos grupos, habría que decir que aquí lo que ha existido es una ausencia del Estado. Las instituciones del Estado obligadas a procurar seguridad a los ciudadanos, como una de sus principales responsabilidades, han estado ausentes. Y entonces habría que ver a quién hay que castigar. Si a los indígenas, a los grupos que están buscando protegerse, o a quienes han incurrido en omisiones de sus responsabilidades. Entonces, en este sentido, creo que la ponencia tiene esa vertiente interesante, precisamente de buscar una situación de apertura del derecho constitucional, de las constituciones, a estos nuevos problemas, a estas nuevas realidades que hay pues en algunos estados de México, y también porque no habría que extenderlo pues al continente, diríamos, latinoamericano, para que también pudiese tener una visión, si bien es cierto, de temas muy específicos, pero también ubicarlos en el contexto más general de construir una propuesta más general para el derecho constitucional iberoamericano. Muchas gracias. Gracias, doctor Rodríguez. Edgar Corso. Sí, tratando de ser puntual en lo que... Bueno, en algunas afirmaciones que se acaban de hacer y que me llamó muchísimo la atención. Primero,
el tema de los grupos de defensa. Yo coincido en que hay que hacer una distinción, por supuesto, entre policía comunitaria y grupos de autodefensa. Pero además de hacer la distinción, también verla de cara a la Constitución. Policía comunitaria, pues lo estamos viendo al constituirse, usos y costumbres, comunidades indígenas, policías que vigilan pero son de la comunidad, los de mayor prestigio, tienen machetes, tienen rifles, pero rifles de caza, o sea, se distingue inmediatamente lo que es una policía comunitaria. Los grupos de autodefensa, pues bueno, son obviamente AK-47, Cherokees, camionetas, o sea, hay toda una infraestructura ahí muy importante. La que coincido también con lo de Marcial, ausencia estatal, me queda clarísimo, sí la hay. Una cosa es si se llega hasta donde están las policías comunitarias y otra es si se va en contra de los grupos de autodefensa, pues que están peleando un territorio, pero por cuestiones de delincuencia organizada, no de otra naturaleza. No es una prevención de una policía comunitaria para tener una sociedad, una comunidad indígena o con ciertos usos y costumbres que tenga que ser respetada y ahí no entre nadie. Pero de cualquier manera, independientemente de hacer la distinción, yo creo que es de cara también a la Constitución. Yo no podría afirmar, y en eso sí tiene que hacerse un análisis bastante muy detallado, que pues estén constitucionalizadas y por eso hagan lo que tengan que hacer. Que existan, sí hay ausencia del Estado, pero si una policía comunitaria detiene a una persona por 7 días, si la juzga en la plaza pública a los 3 meses siguientes, si además le pone una sanción y esa sanción tiene que ver con 1000 cosas, pues eso, por más que esté previsto en el texto constitucional, no da lugar a hacer una autorización de esa manera. O sea, que esté prevista en la Constitución no significa que el actual que estén realizando sea constitucional. Es más, incluso es más riesgoso que así se haga. Y los grupos de autodefensa, y sí, yo creo que es la mano del Estado directamente para pararlos con todo lo que se pueda. Entonces sí, este tema de grupos de autodefensa y policías comunitarias merece la mayor de las atenciones. En segundo, también coincido en lo que se dijo aquí de preparar a dónde vamos a estar y con quién vamos a estar, pero yo diría no solamente en este tema, en todos los temas, y por supuesto no solamente consultar a los argentinos, que ellos dirían que eso sería suficiente, sino todos los juristas integrantes, sobre todo de la región de América del Sur. O sea, hay aportaciones muy interesantes. Que vamos y exponemos la reforma del 10 de junio de 2011, bueno, pues yo creo que eso no es un punto malo. Si además de exponer la reforma de junio de 2011 hacemos una comparación o una referencia de lo que dicen los peruanos, los brasileños o los argentinos, pues yo creo que estará contextualizada y tendremos una participación en el mayor de los sentidos aceptable para lo que se busca en este encuentro. Y finalmente lo de Miguel. Entiendo a Miguel lo que quiso hacer, me parece muy aceptable, a ver si se cumplen esos 7 elementos de que se señalaron, y poniendo el tema ya no de la constitucionalización del ordenamiento jurídico, sino de la convencionalización. Sin embargo, yo creo que sí falta ahí un elemento, porque si es constitucionalización del ordenamiento jurídico, ahí no hay constitución, o sea, partes de la constitución. Pero si hablas de convencionalización del ordenamiento jurídico, vamos a tener que meter, por más que sean 7 las hipótesis, el elemento constitucional. Y si metemos el elemento constitucional, pues ahí sí, ya lo de que a ver si funciona como bisagra, si no funciona como bisagra, hasta dónde puede llegar, pero esos 7 elementos, al subirlos automáticamente, incluye un 8º elemento, y el 8º elemento es la Constitución, y ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos. No alejarnos, coincido con César, no alejarnos tanto de convencionalidad y constitucionalidad, yo creo que eso es muy cierto. Recuerdo muchísimo la posición del maestro Fix, derechos humanos de fuente nacional y derechos humanos de fuente internacional. Pero entonces hay un control constitucional que se puede hacer respecto de los derechos humanos nacionales como de los derechos humanos de fuente internacional, pero un control constitucional. Otro, señala el maestro Fix, es el control convencional
que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esto yo creo que coincide en no alejarlos demasiado, hay que poner, sí, por supuesto, las aristas para hacer el deslinde correspondiente, pero no separarlos del todo, porque va a ser imposible, va a ser como legalidad y constitucionalidad, y nunca nos vamos a poner de acuerdo hasta dónde llega una y dónde empieza la otra. Gracias. Nada más, antes de dar la palabra a los que siguen, creo que es muy pertinente lo que están diciendo Pedro y Edgar. Yo quiero añadir algo a lo que ellos han dicho. Recordemos que es muy probable que vamos a tener muy poco tiempo para hacer nuestras exposiciones. Yo me acuerdo, en España tuvimos 5 minutos, ¿no? El congreso que fue en España, en Valencia fue, o en Sevilla. En Sevilla. En el Congreso Mundial tuvimos 2 minutos, ¿no? Entonces, es muy probable que tengamos muy poco tiempo. Hay que pensar a qué vamos a dedicar nuestros 3 o 4 minutos. Yo creo que sería bueno centrarnos, más que denunciar órganos que no están funcionando, y por supuesto me sumo al comentario que hizo César, de que si ese va a ser el caso, hay que sustentarlo muy bien. Pero más allá de eso, yo creo que hay que buscar identificar desarrollos constitucionales o institucionales que sean interesantes, casos paradigmáticos que sean interesantes, y hacer reflexiones muy breves de qué implicaciones tienen esos desarrollos institucionales o esos casos para el sistema constitucional, qué debates están dando lugar esos desarrollos o esos casos, y la adopción rápida de una posición propia. No vamos a tener tiempo de hacer mucho más que eso, creo yo. En mi lista tengo varias personas, nos está comiendo el tiempo. Les voy a pedir que sean sumamente breves. Sigue Susana, luego Irina, luego Jaime y luego Miguel, y yo creo que ahí lo dejamos para pasar al siguiente bloque. Susana. Bueno, aquí empezaría con algo que les preocupa mucho, que es, y está sonando mucho, de los grupos de autodefensa y la policía comunitaria. Yo lo estuve investigando y tiene su base constitucional. No base constitucional, digamos, el artículo en sí, sino que está en nuestra historia que el presidente Benito Juárez le pasaron un decreto al secretario de la Defensa para constituir estos grupos, y él lo publicó, Benito Juárez, como decreto. Y en 1979, el secretario de la Defensa, así, por sus usos y costumbres, emitió también un acuerdo, y ese acuerdo lo hicieron circular por todo el país. Y hay un dato de la Sedena que hay más de 22 zonas en donde hay policías comunitarias que ellos mismos crearon. Entonces, viene desde la época de Benito Juárez, y era para evitar o para hacer frente a los grupos bandoleros. Como había muchos robos, pues era la única forma. Entonces, yo creo que muchas comunidades pues se quedan con esos usos y costumbres, y que lo tienen arraigado, y si alguien les dio el papelito para hacerlo, pues se van a seguir creando, ¿no? El punto 2 sobre Ladislao, también ahí comparto algunas cosas, pero yo tratando de ser más menos crítica, más apoyándolo. A lo mejor sería bueno que usted se metiera al tema de los tribunales constitucionales, porque si hay críticas a los poderes judiciales y más al nuestro, pues que no hace, digamos, una buena defensa de la Constitución, que en general yo comparto que sí ha hecho un buen trabajo, pero hace falta más, hace falta que el órgano que es el máximo intérprete de la Constitución sea más activo, y yo creo que ya no puede ser más activo si no es que se crea un tribunal constitucional. Y aquí lo llevaría a un comentario que ya no tiene mucho sentido, pero me he preguntado por qué la Constitución no se cumple y sí se cumple un reglamento de tránsito. El de tránsito es porque nos aplican la multa. Si alguien nos pusiera que el que viole el artículo primero tiene sanción de 10,000 pesos, páguela, a través de un tribunal constitucional, pues a lo mejor lo pagaríamos. Entonces, con la idea de que usted siga con su ponencia, con su proyecto, pero que lo enfoque más a la necesidad de un tribunal constitucional y ver cómo funcionan en otros países. Y sobre Miguel Carbonell, también siendo más de apoyar a mi compañero, a todos mis compañeros estimo de este instituto,
yo también tenía esa inquietud de ver qué íbamos a hacer con los tratados internacionales, porque algunos conocemos la Constitución, pero son más de 150 tratados internacionales que a lo mejor sí hay normas que no son tan progresistas dentro de los propios tratados y no se ha hecho el estudio. Entonces yo sí me sumaría que es interesante su trabajo y encontrar cómo le vamos a hacer, porque tenemos a la Constitución y tenemos 3 tomos de tratados internacionales y los conocemos de manera aislada. ¿Cómo le hacemos para irlos compatibilizando cada uno y qué derechos hay más? A lo mejor tendríamos que hacer un catálogo de aquellos derechos que tú, que conoces la Constitución, pues ver ahora todos los tratados internacionales y ver qué normas no están en la Constitución, como por ejemplo la reparación, bueno, el daño, la reparación por error judicial, que no lo tenemos o alguna forma. Entonces, pues está bastante bien. Y el último, el de la reforma constitucional, a lo mejor tratando de corregir o para que no se malinterprete, está bien, pero hay que enfocarlo más al tema de lo que yo le decía a Pilar, que la persona es el elemento fundamental en materia de derechos humanos. No se habla ya de, o no se debe de hablar de sexo, de si alguien es mujer o si es hombre, sino se debe de ver a cada uno de nosotros como persona y tratar de que seamos de alguna forma felices y por la vía jurídica se resuelva que si nos queremos cambiar de sexo nos los cambiamos, si nos queremos cambiar el apellido también. ¿Por qué? Porque somos personas y el cerebro de cada uno de nosotros, adultos, pesa 240 gramos y no hay diferencia. Y en América Latina, nuestro artículo primero, que es para mí como el preámbulo, el derecho estrella, es el que está sosteniendo a toda nuestra Constitución, hay o tiene sus antecedentes en el derecho constitucional iberoamericano. Gracias. De nuevo les pido ser breves. Irina. Bueno, con la brevedad que se me combina, yo también quiero manifestar mi inconformidad con lo que dice el profesor Danislao. Sobre todo creo que se tiene que matizar, profesor, y su tesis, creo que imaginándome en el contexto en que nos encontramos en el Congreso, si escuchan su ponencia y la mía, van a decir totalmente una confusión de cómo se encuentra el Estado mexicano. Si yo digo que sea protegido por la Corte, si bien a lo mejor no ha sido la mejor protección, o como nos dice la doctora Pilar, la deficiente tutela, bueno, una cosa es que a lo mejor no es la ideal y hay que darlo con argumento, y otra cosa diferente es decir que la Corte mexicana es la principal vulneradora de derechos fundamentales. A lo mejor no es la actuación ideal, porque yo en mi ponencia estoy diciendo cómo se han tutelado los derechos fundamentales. Creo que plantearemos todo un panorama de confusión, ¿no? Sobre todo a los que no conocen nuestro sistema jurídico. En cuanto a la doctora Rosa María, creo que si bien la doctora Susana nos da todo este bagaje histórico de estos grupos de autodefensa, creo que bien lo manejó usted, que la Corte colombiana ya tiene todo un camino andado en estos temas, sobre todo que no estamos a favor no de la autodefensa, sino de la autotutela. La autotutela como forma de ejercer algo está erradicado de nuestro sistema jurídico. Por lo tanto, el sistema colombiano nos han dicho de cómo los grupos paramilitares se han saltado del Estado constitucional colombiano. Yo creo que ahí habría un gran apoyo. Mi pregunta concreta hacia usted, doctora Rosa María, es, si mal no recuerdo, al inicio de su ponencia también habla que va a hablar sobre el control de convencionalidad, la apertura tanto al internacional como interna. No abordará dentro de su ponencia si hay algún conflicto, es decir, la autodeterminación no pudiera incidir en algunos derechos internacionales, no podrían entrar en conflicto estos derechos internos de autodeterminación con derechos internacionales, llamémosle así. Gracias. Gracias, Irina. Jaime Cárdenas. Pues parece que vamos a tener un muy buen congreso, ¿no? Porque con tantas visiones contrastantes. En el caso de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa, a mí me gusta mucho el enfoque que propone la profesora Rosa María, sustentado en los derechos de autodeterminación y también en esto que le han sugerido
de analizarlo desde las posibles colisiones entre el ordenamiento jurídico del Estado y otros ordenamientos jurídicos. Como se ha dicho aquí, pues hay otros ángulos, como lo dijo Marcial Saldaña, ¿no? Hay otros ángulos que sería bueno estudiar. La pregunta es por qué estos grupos en muchos municipios del país pues deciden autotutelarse o garantizar la seguridad pública. Pues eso tiene que ver con el Estado fallido mexicano en parte del territorio, tiene que ver también con la pobreza de la hacienda pública municipal, que no puede pagar cuerpos de seguridad adecuados. Entonces tal vez el tema, otro enfoque, claro, es demasiado, ¿no?, para lo que va a tratar, sería el de un desarrollo institucional distinto. Por ejemplo, si en México tuviésemos un federalismo hacendario distinto, en donde el reparto de ingresos no fuera como el que tenemos ahora, en donde el 80%, casi el 80% se lo queda a la federación y el 20% estados y municipios, donde de ese 20% los municipios reciben el 4 o el 5% de los ingresos totales de carácter impositivo, pues yo creo que si pensáramos el rediseño institucional del país no desde una perspectiva centralista, como lo hace, por ejemplo, sé que eso es polémico, el Pacto por México, sino desde una visión de abajo hacia arriba, desde el municipio, estados, hacia la federación, seguramente este tipo de fenómenos de carácter social no los veríamos, pero me parece muy interesante el planteamiento que usted va a ver. Respecto al tema ese de control de convencionalidad y constitucionalidad, pues no comentaré más. A mí hay un tema que pues, no forma parte de la ponencia, pero que siempre me ha inquietado mucho, el de la legitimidad democrática de los tratados. La legitimidad, democrática, por ejemplo, de tratados en materia de derechos humanos, pues está basada en los contenidos, depende de los contenidos, ¿no? Pero, ¿y qué con la legitimidad democrática de origen para aprobar los tratados? Es decir, este es un tema que yo creo que debemos ir abordando en nuestro país, en tanto que la influencia de los ordenamientos de origen externo va a ser cada vez más importante, es decir, cómo garantizamos también una cierta legitimidad de origen democrática en la aprobación de los tratados. Muchas gracias. Miguel Carbonell. Muchas gracias. Rápidamente, para agradecerle a César, a Pedro y a Edgar sus observaciones. Por falta de tiempo, efectivamente, no pude matizar que el paradigma de la convencionalización efectivamente parte, o digamos es un estadio, es un paso hacia adelante del Estado constitucional de derecho, y en ese sentido no se separa en nada ni prescinde, y al contrario, los puntos de contacto son estrechos, como lo hacía ver Pedro, y coincido completamente con Edgar, no hay que alejarlos demasiado, ni hay que matizar estas diferencias. Yo les agradezco mucho sus observaciones. Respecto de si es el tema nuevo o si en Argentina les va a aburrir porque llevan años discutiéndolo, yo creo que sí es un tema nuevo, porque los primeros aportes de control de convencionalidad de don Sergio García Armés son de 2003, la Corte lo acepta en 2006, y apenas en en Hellman versus Uruguay de febrero, marzo del año pasado, Edgar, se extiende el paradigma a todas las autoridades, y como respuesta del Estado uruguayo a la sentencia, viene una sentencia de su propia Corte Suprema en donde también pone sus peros, como lo hizo, por cierto, la Corte Suprema Argentina. Entonces yo creo que sí se trata de un tema novedoso, se trata de decirle un poco a la comunidad constitucionalista de América Latina, si antes razonábamos como pura constitucionalidad con ese librito, ¿no?, que nosotros tenemos, pues ahora tenemos que sumar esos 3 tomos que decía Susana Pedrosa como parte de nuestro razonamiento. Y respecto a lo que decía Pilar del elemento de la subsidiariedad y complementariedad, creo que no hay que confundir el funcionamiento de los mecanismos de garantía, que efectivamente son subsidiarios, es decir, solo puedes acudir al sistema interamericano si has agotado los medios internos, con la primacía en el razonamiento. Es decir, si tú tomas los tratados para razonar, los puedes poner en primer lugar, si es que extienden más el perímetro protector de los derechos con respecto a lo que hay en la Constitución. Entonces, no confundamos subsidiariedad del sistema de garantías con subsidiariedad en el razonamiento. Al contrario, los tratados internacionales, en la medida en que protejan más un derecho,
son hoy la fuente primaria de razonamiento de los juristas. La primera, a la que tenemos que abrir antes de esos 3 tomos que el librito, si es que nos protege más. Entonces, esto creo que también vale la pena, por supuesto, señalarlo. Gracias. Gracias. Doctor Valadez. No, me reservo muy bien. Bueno, con esto cerramos el tercer bloque.